Bueno, dice la definición de importación, ¿por qué es importante conocerla dentro de todo como agente de transporte? Porque vas a tener carga, generalmente los transportes que vienen con carga, con destinaciones del exterior para el territorio aduanero general o especial, se lo van a tener que destinar a consumo, por lo general, y temporaria. Muy rara vez va a haber una destinación temporaria, pero igual el agente de transporte debe hacer su, su trabajo y el despachante su trabajo. Los plazos para destinar, porque es importante porque Claro. las multas corren en base a a la destinación de importación a consumo, es decir, sobre el costo, seguro y el flete. ¿Qué pasa cuando falta Claro. documentación complementaria, ignorando contenido? Vamos a ir todo desarrollando a poquito. Según las Vale. disposiciones generales del Código Aduanero, dice que el importador en el 217 debe solicitar una destinación de importación dentro del plazo de 15 días contado desde que el ATA realiza el MANI Sí, realiza el mano y ponen todo presentado. en estado presentado, y a partir de ahí empieza a correr el plazo para destinar. Dentro de esos 10 primeros días, ahora vamos a leer, puede ignorar contenido y la gente de transporte, pero vamos por partes. Sí, sí, claro. El importador, en realidad, representado por el despachante, una vez que el ATA realizó el MANI, ya empieza a correr los 15 días. Si los 15 días caen un día inhábil, o es decir, feriado, sábado o domingo, se presentará a la destinación el primer día hábil de esos tres, Que sea lunes. un lunes, martes o miércoles, el primer día hábil, se presentará la Sí, documentación siempre que se haya destinado dentro del término. Si se destina fuera de los 15 días, que se cuenta a partir del MANI registrado, tendrá multa automática del 1% del valor en sí. aduana. Por eso es importante saber. Ujú. Ah, sí. Después dice, sin perjuicio de poder hacerlo con el anterior dicho arribo, con el supuesto de conformidad con el proyecto del 269, que es la destinación, la IC05, porque tenemos la IC01, importación de consumo sin documento de transporte; IC02, importación de consumo con insumo temporal; IC03, importación de consumo, envío terrestre, incluso un envío fraccionado; IC04, Claro. importación de consumo con documento de transporte original; y IC05, despacho directo a plaza, que es la que vamos a leer después. El 218, sin el plazo, no se realiza una destinación aduanera. Al momento de realizarla, fuera de los 15 días de registrado el MANI, corre la multa. ¿Por qué? Porque el MANI indica que hay, desde el momento de la oficialización de la entrada al medio de transporte, ya hay que dar una destinación, salvo que se le dé un dando contenido donde queda en No, sí, dice stand-by, el plazo de destinación queda suspendido. queda suspendido hasta tanto se haga la toma de la mercadería o se la rechace en el caso de no ser la mercadería. En el caso de hacerse la toma, empieza a correr nuevamente los 15 días, es decir, sumado los 10 días más los 10 días que vos ignoraste contenido, Ujú. eh, más el plazo que tenés, te da el 25 días. 25 días de lo que da el código aduanero. El 219 dice que Ujú. la Dirección General de Aduana, mediante resolución dictada en alcance general, podrá autorizar que el régimen de garantía, en caso de que vos quieras retirar la mercadería, eh, se va a hacer, por ejemplo, va a ser con pago de tributo fuera, con régimen de espera, podés retirar la mercadería y el despacho de aquella mercadería respecto a la cual el registro de la pertinente declaración se pretendiera efectuar sin presentación conjunta de todo o parte de la documentación. Te falta el documento original, no quiere decir que no tenga, por ejemplo, una IC01, importación de consumo con documento, sin documento de transporte, se podrá realizar la operación garantizando el documento de transporte faltante, pero con la presentación con el sobrecontenedor contenedor al momento de llevarlo
al agente presentador para otorgar, para presentarlo al servicio aduanero y de corresponder el canal verde, rojo, naranja. Ujú. No se procede a la autorización prevista más arriba cuando la documentación tuviere por efecto la inaplicabilidad de prohibición, es decir, si vos no presentás ese documento porque ese documento va a hacer que el despacho se vuelva para atrás, es decir, la aduana no te otorgue el permiso para ingresar esa mercadería porque esa mercadería es peligrosa o es una mercadería que está prohibida. Entonces, la no presentación de la documentación se presume que es para ganar tiempo a fin de poder ingresar la mercadería sin la documentación. Claro, Pero, o obtener o un certificado de origen eh, para poder tener un tratamiento diferencial. La aduana puede no procede en el caso de que sea una mercadería, por ejemplo, si es Mercosur, es obligatorio presentarlo a la oficialización, claro. no a la presentación, sino a la oficialización. Acá estamos hablando de documentos de transporte en una IC01. Si vos haces una IC04, tiene que tener sí o sí el documento de transporte, sí o sí. Si no tenés que garantizar, porque vos estás haciendo una destinación que te obliga a tener el documento original de la carga. Dice que la no agregación de la documentación complementaria y que ésta afecte directamente al despacho de aduana, sea MIGTA, sea CRT, sea el packing list, con excepción de aquella que tiene un efecto indicado durante el plazo que establezca la DGA, por ejemplo, a la presentación del sobrecontenedor, por ejemplo, Ujú. documentaciones como el documento original de la carga que voy a garantizar, o documentos, por ejemplo, como SENASA, INAL, ADMAT, que eso es a la presentación, o alguna declaración, por ejemplo, la declaración de exención del IVA, que puede ser una declaración que vos estás exento del IVA, no es necesario en la oficialización, pero sí en la presentación debe ir. Esos son documentos, si no presentás, el equivalente, pero hay documentos que sí o sí van en la factura comercial, por ejemplo, de obligatoria, el certificado de origen, en caso de declarar Mercosur, debe ir, salvo el documento de transporte, que es el único que podés garantizar, el faltante. Es inalterable, es decir, que una vez que ya registraste, el MANI también es inalterable. Una vez registrada, no te olvides que antes se llevaba a la aduana, ellos clasificaban y valoraban y te daban un número de registro, como la UCETI, en aquella época, en la década del 90, y después ellos clasificaban, valoraban y ahí te daban la posición exacta, el valor en la aduana, si estaba bien, y era inalterable. Mientras tanto, era una declaración que mientras no la presentaba a la aduana, ahora no, ahora es una doble registración. Y encima la es inalterable porque una vez que registra te otorga número de destinación. Dice el segundo punto, hay que ratificar la declaración con firma, sello y hora. Se tiene que ratificar en el sistema quién es el que realiza, o sea, es doblemente punible la sanción. El servicio aduanero no admite al interesado rectificación, modificación en un principio, ¿no? Porque se cree que uno hace bien la operación. Pero si uno detecta la simple lectura del documento que se ha equivocado en algún dato que no afecte ni al valor en la aduana ni en la clasificación, se puede, por medio de autodenuncia, por una multinota de autodenunciándose, con el sobre pedir la rectificación al momento de la presentación. Es decir, no se presenta si no se pide la rectificación. Claro. Entonces se permitirá la rectificación siempre y cuando o modificar o ampliar algún dato que te Esa es olvidaste. la rectificación, vos le pedí haciéndote una autodenuncia, ¿no es cierto? Claro, una autodenuncia, Con, presentando una vez me decía la multinota. la multinota indicando
el lugar, el campo, el número de destinación, el campo de lo que debía declararse, indicando qué documento complementario anexás para poder demostrar que hay un error. Entonces, la rectificación se permitirá, se autoriza la rectificación, es decir, el sistema va a permitir que volver atrás la destinación por medio de una fórmula que ellos tienen, una fórmula que ellos pueden, cargan esa fórmula, permiten la rectificación de solamente de los campos que vos estás pidiendo, no ningún otro campo más. No se puede rectificar valor en aduana, ni la clasificación arancelaria, ni el despachante, ni el quit, ni el importador. Puede rectificar, incluso la aduana, pues calculo que, claro, por lo que estaba escuchando, incluso la aduana puedes cambiar de salida por medio de transporte si te equivocaste en algún nombre, pero no puedes cambiar ningún dato que afecte directamente a la declaración. Claro. También puedes rectificar después, en caso que te hayan ganado el verde, después que se hubiera llevado a cabo el control documental o verificación y sin que la aduana hubiera advertido, y vos te autodenunciás indicando que te das cuenta que hay un error, vos te puedes autodenunciar y también se te exime, porque tiene 10 años de duración, o al libramiento si la mercadería se fue. Primero, Claro. si es canal naranja, canal rojo, y no se advierte el error, o a canal verde en el punto B, si te da libramiento. Declaración supeditada, si hay en aduana o en trámite alguna controversia de una operación que no es la tuya, que fuera causa de sumario o no sumarial, es decir, que no hay una causa litigiosa original, la aclaración de los elementos necesarios para la clasificación arancelaria, valoración, aplicación de tributos y provisiones, referido a una mercadería de importación de otra persona que fueran idénticos a aquello que viene a ser objeto de declaración, la que nosotros estamos declarando, que el interesado podrá intercomprometer esta última en forma supeditada a la del antecedente, es decir, si el antecedente está por pronunciarse una decisión final, es decir, que le van a cobrar tanto de impuesto, es decir, ese despachante o esa operación no tiene salvación, pero vos pedís que todo lo que se le aplique a esa operación se aplique también a tu operación, debido a que vos ya tenés encima el despacho y no podés cambiar todos los papeles ya en ese momento. Claro. Entonces se pronuncian, pero esto no es que todo el tiempo lo puedes hacer, esto es por única vez que te puede ocurrir, una vez que te puede ocurrir, puedes supeditar. No es que siempre se Claro. puede, igual que no hay contenido, no es que siempre vas a supeditar, pues si no, estamos... Entonces, el pronunciamiento final que recaiga sobre la operación idéntica a la tuya, que está va a tener causa de identidad litigiosa, se hace extensivo a tu declaración. Y vos supeditas a que te cobren los impuestos, te apliquen las sanciones correspondientes, ¿no? Pero vos lo que haces es acatar la decisión de la aduana, pero tenés el servicio negro con prueba de que sí, fehacientemente existe identidad de causa litigiosa en la declaración que está siendo objeto de causa litigiosa y la tuya. Y esa controversia, lo que vos no querés caer es en controversia. Entonces lo que hace es decir, bueno, yo voy a supeditar a lo que ustedes decidan por esa operación y se extienda mi operación en cuestión, citando al interesado, o sea, a vos. Si el interesado declara mercadería de acuerdo a esta aduana sentencia, la operación de importación recae sobre vos los tributos, igual clasifica y valora la mercadería y vos pedís que te clasifiquen y valoren, porque está hablando en tiempo pasado, ¿no? Entonces vos no clasificás ni valorás, acá estamos hablando en un código viejo. Entonces la aduana decide que no es la posición ni la clasificación la que presentó la persona o lo que está presentando. Entonces vos haces extensivo de lo que ellos hayan clasificado y valorado, se te aplique a vos también. ¿Cuál es el beneficio? Que vos no incurrís en declaración inexacta y efectuada en la declaración supeditada. O sea, vos supeditada de que la aduana clasifique y valore para vos
y te dé la posición correcta y vos no caes en devolución inexacta. Hasta ahí claro. vamos, ¿estamos bien ahí? Sí, sí, como nuevo. Bueno, ignorando contenido y toma de contenido. Llega el contenedor de la mercadería y vos ignorás, dicen, dentro de los primeros 10 días del plazo de arribado al medio de transporte, no ni al 11 ni al 12 ni al 15 10 dentro del 1 al 10 de los 15. Acá como para ignorar contenido, primero hay que tener un MANI registrado. Porque no te olvides que Claro, hablamos que el MANI es una declaración sumaria y el ignorando contenido es una solicitud sumaria. Son dos cosas diferentes. El ignorando contenido es un producto del MANI. Sin MANI no podía ignorar contenido. Una vez que se ignora el claro, contenido, vos estás indicando que vos no vas a comprometer esa mercadería hasta estar seguro de lo que es. Entonces, ¿qué se hace? Entre los primeros 10 días, el interesado puede declarar que ignora todas o algunas de las condiciones a fin de asegurarse una destinación correcta. Entonces, indicando número, marca, envase y otras características de lo que él dice que es y que quiere saber si realmente es eso lo que está en el contenedor o en el camión o en lo que sea. Bueno, o en el avión, lo que viene en los paquetes. Entonces se lleva, es un depósito. La aduana citará a todas las personas que estén involucradas, incluso la gente de transporte, porque él puede ignorar contenido o el despachante, pero en todo caso generalmente lo hace el ATA, claro, sí. por pedido del despachante. Se tienen que presentar, si ignora contenido, están no obligados a presentarse a la toma de contenido, todas las partes, el importador y su despachante, a fin de que una vez reconocida la mercadería e individualizada, que es la mercadería, salvo que puede tener alguna diferencia con el envase o con alguna rotulado o algo, que eso no, eso se puede solucionar, pues, pero es la mercadería que le está declarando, lo único que vino en chino, en vez de venir en inglés, vino en chino, pero eso no es causa de que no se va a destinar, se abre con el packing list y se procede a verificar que está la mercadería y se hace la toma de contenido. La toma de contenido es nada más y nada menos decir si es mi mercadería o no es mi mercadería. Una vez que se hace la toma de contenido, se deja constancia de todas las partes, de entre la FIP, aduana, la gente verificador, no es solamente uno, sino varios, y entre todos Claro, proceden a abrir un acta indicando que la persona es conforme con hace la toma de contenido en tiempo y forma, y a partir de ahí el despachante tiene que darle destinación, empieza a correr los 15 días nuevamente, es decir, la suma de 10 más 15 te da 25 días. claro, No tiene más excusa. En caso de no ser la mercadería, se deberá reexportar a consumo, porque no es la mercadería. Se hace una reexportación a consumo, se embarca nuevamente en el mismo transporte, en el mismo contenedor y se reexporta a consumo esa mercadería. El despachante deberá hacer una reexportación al propio cliente que le vendió, le tiene que reexportar. No, para no quedar mal, ¿no? O sea, va a tener que hacer una reexportación a consumo, indicando la mercadería y con o la aduana de oficio pedirá la reexportación, ¿no? En todo caso, se abandona a favor del Estado y la aduana procede a su venta. También otra opción. Estoy a favor de la venta, ¿viste? Porque la aduana tiene que cobrar su tributo. Bien. Pasamos entonces acá al 222. Si en el plazo de 25 días no se hace la toma de contenido, se aplica la multa del 1% y perdés el claro, derecho a reclamo. No se hace la destinación fuera de término. Es decir, se destina se ignoró contenido, pero no se destina, ¿por qué? Porque el despachante hizo todo eso para ganar tiempo.
En realidad la aduana descubre que no es que hizo ignoró contenido porque desconocía, sino porque quería ganar tiempo hasta poder tener la plata para los tributos. Va a aplicar una multa igual. Por más que destine en tiempo y forma, si descubre que eso fue un intento de engañar a la aduana también. Eso también está explicado hay un código negro que explica eso, que a veces ignora contenido para engañar a la aduana. Claro, Cuando concurren los dos supuestos, no es que se aplica uno y el otro. Si concurren los dos, las multas se suman, se dan 2%. No es que se te aplica dos, sino que son cosas diferentes, pero se suman. Cuando se opte por ignorar, es decir, que cuando se opte, no es que es usual el ignorar contenido, sino que cuando se opte ignorar contenido, la mercadería objeto de destinación que no hubiera ingresado al lugar de depósito provisorio de importación dentro de los primeros días referidos del artículo, se suspende el plazo hasta que ingrese el último bulto, en caso de faltante. claro. Cuando ingrese el último bulto, entonces se tiene que hacer la toma de contenido y después posteriormente empieza a correr los 15 días una vez de la toma. Dice, a los fines del apartado 1 se entiende por partida de la mercadería el conjunto, por partida, el conjunto de mercadería que se encuentre documentado, no partida arancelaria, sino como partida un conjunto de mercadería que pertenecen a un mismo orden, naturaleza, Claro, fuera de la misma especie, procedencia, ostentar la misma marca identificatoria y arriba en el mismo medio de transporte, en la misma fecha y destinada a la misma persona. Vamos al libramiento. El libramiento, el acto por el pero cual... ahí ese sí, ya, pero, porque acá dice mi código es diferente. Ahí tengo que buscar lo que la parte de libramiento, porque Sí, acá está libramiento, 231. sí, porque acá tengo todo acortado yo. Creo que Sí, tengo... sí, porque faltan ahí después seguida. Bueno, ese ya hablamos, ya la rectificación. Sí, libramiento. Claro, acá está cortado todo, ¿viste? Es el acto Ujú. por el cual el tribunal autoriza el retiro de la mercadería objeto de despacho, es decir, que es pagado los tributos y o garantizado los tributos, sea la destinación que sea, Ujú. se procede, sea canal verde, rojo o naranja, se procede a sacar la mercadería. Si en el plazo de 5 días no saca la mercadería y se deteriora, la aduana nos hace responsable. Una vez librada la mercadería, su retiro se efectuará en el lugar y en la hora y con sujeción en la formalidad que termine la aduana, dentro de los términos que en horario habituales, ¿no? Hay un anexo a esta resolución del 143, que es la 3054, el procedimiento para el trámite de importación. Ese, Dice, ¿cuál no te dice ahí qué resolu- artículo es? no, no, es una resolución general que dice Oh, cómo se oficializa, es la 743 en realidad. Dice pero una, ya, sí, sí, me espero un ratito. yo mientras te voy leyendo, ¿viste? Tiene carácter de declaración jurada, la solicitud de destinación de importación a consumo, formalizada mediante el SIM, con clave nivel 4 mediante la FIP, ¿no? Ujú. Se autentifica, los usuarios deben rectificar en qué carácter lo hacen, si de titular, de apoderado. Surge los formularios vigentes, es decir, se imprime el OM 1093 SIM, despacho, y debe agregarse la documentación complementaria. Todas las presentaciones que se harán en papel con motivo de destinación conforme al legajo, la declaración en el sobre naranja, que va a explicar cómo se oficializa. El declarante, o sea, el despachante, entra al María, el régimen va a ser IC o EC si es una EXPO, o ET o IT, y va a ingresar la información en todos los campos. Va a elegir el subrégimen, es decir, dentro del consumo qué tipo de régimen es, para la destinación qué tipo de consumo va a ser, y una vez que carga todos los campos, por información general, ingresos brutos,
ítem, bultos, y después la parte de pagos, pagará todo. Entonces, cuando hace una impresión provisoria y ve que está todo bien, oficializa la operación y le va a dar un identificador manifiesto, unívoco de año, aduana, número, año, aduana, tipo de operación, número de operación de 6 dígitos y una letra de control. Y va a salir el derecho, va a salir el pago o la garantía de los derechos si se es a consumo, o, y también si falta documento de transporte, la garantía. Y demás tributos que correspondan. Tales pagos y garantía deberán efectuarse de acuerdo a lo establecido en el anexo 3, que puede ser por cuenta María, puedes irse a pagar en el banco con una boleta bancaria. Hay tres, cuatro formas de pagar a la operación. Si un monto chico, te va a pagar al banco. Claro. No te conviene gastar los dólares. Una vez oficializada la destinación, se arma el sobrecontenedor con toda la declaración toda la documentación complementaria, es decir, 1M1993 SIM, foliado, eh, la factura, detalle packing list, los documentos de transporte, marítimo, acuático aéreo, CRT y MIX si es terrestre. Después va a ir también certificado de origen de corresponder, SENASA de corresponder, o INAL de corresponder, o ANMA o INTI de corresponder. Claro, Certificado de tercer organismo, por ejemplo, análisis químico de corresponder, análisis técnico de corresponder. Todo ingresará en un sobrecontenedor y se presentará al servicio aduanero. Una vez oficializada, el declarante podrá optar por tomar conocimiento del canal de selectividad asignado o imprimir con canal o no. Generalmente se dice que no imprima con canal. A continuación debe imprimir eh, el anverso, y el reverso deberá fotocopiar, porque traba el control. ajá, Después dice, deberá firmarlo, preparar todo el sobrecontenedor, el declarante, y después, cumplido con lo expuesto, será integrado por un sobre color naranja, con bordes naranja, firmado por el declarante, y la documentación complementaria exigida a la oficialización por reglamentación, es decir, firma y sello con todo lo que va a poner, va a declarar qué es lo que presenta en la carpeta, preparará la carpeta y en forma previa a la presentación de la destinación, el servicio aduanero pedirá que ratifique la autoría de declaración aduanera de acuerdo a lo establecido en la resolución 2500-373 y su modificatoria, es decir, mediante sistema informático, ratificar la operación de importación mediante indicando que ha realizado la importación a consumo, ratificando en sistema que él es el autor de la operación. Después llevará esa documento, no es como la Expo que se tira aviso de carga, acá directamente lleva a la gente a la aduana para presentar. claro, El declarante concurrirá a la aduana, en este caso en Posada, Colón y Santa Fe, por la calle Santa Fe, en la parte de aduana, piso 1, área de registro, y presentará el sobre y le atenderá un agente presentador, ¿no? claro, El agente presentador lo que va a hacer es primero hacer una revisión preliminar de la documentación complementaria y la obligatoria, que esté firmado, sellado. Va a mirar que esté todos los documentos que correspondan al sobrecontenedor, y en base a eso, si encuentra que hay alguna deficiencia, le devolverá la documentación al declarante a fin de que realice la correspondiente subsanación de ese documento que le falta. En el caso de que la revisión preliminar esté conforme, pasará a presentar la declaración indicando quién es el importador, el despachante, cuándo realizó la operación, número de destinación,
y va a dar presentar y luego va a otorgar canal de selectividad que puede ser verde, autorización libramiento, naranja, control documental o canal rojo o verificación obligatoria, física y documental. Es decir, cualquiera de los tres no perjudica la operación, sino que indica el grado de confianza que hay dentro del sistema y la mercadería, y también es por precaución también para no permitir el contrabando. Claro, Entonces, por eso se realizará, el verificador hará la presentación y la correspondiente otorgará canal, perdón. Ese canal no indica que sea malo o bueno, indica lo que se tendrá, cómo procederá el trámite. En caso que sea verde, se le entregará al despachante previo control del documento de transporte. En este caso, el migueteague que corresponde a la partida, que corresponda a si trae fraccionado, a la partida que se está analizando. Después, eh, en forma previa a la presentación, el declarante debe, revisión preliminar, controlar que esté firmado, sellado todos los documentos, foliado, el verificador en el punto C, que los datos consignados en el despacho y en el sobrecontenedor anverso coincida con lo declarado en el sistema informático María, disponible en la pantalla presentación de la declaración, coteja el documento de transporte que corresponda a la destinación, y después dice consignado al importador si el documento de transporte está consignado a un sujeto distinto del que tiene derecho a disponer, es decir, el que trae una persona pero se le entregará a otra, deberá ser transferido mediante endoso a su favor, debiendo reunir tal efecto las formalidades establecidas en la normativa vigente en la materia. Generalmente, nunca se trata de traer para otra persona, o sea, generalmente se trae para el mismo, para no que no haya este inconveniente. Si coincide toda la cantidad y marca y número declarado en el sistema informático María, se encuentra firmado en original por el expedidor, cualquiera sea la forma de impresión, ¿no? Excepto cuando se trate de la guía aérea, en cuyo caso se solicitará el ejemplar 2 para el consignatario, en caso de que sean distintos el que compra y al que se le entrega. Si detecta inconsistencia en el cotejo referido a los puntos anteriores, devolverá al interesado el legajo completo de la destinación para su subsanación, dejando constancia de ello en el sobrecontenedor con fecha, hora y firma y sello. De no detectarse inconsistencia una vez subsanada la misma, intervendrá con fecha, firma y sello la documentación complementaria e identificador de declaración consignado por el declarante. Es decir, si está todo bien, se procede a los canales. Cuando el canal que se encuentre impreso en la destinación, será asentado por el servicio aduanero en el sector reservado, en el anverso del OM 2133 y en el OM. Para los canales de selectividad naranja y rojo será indicar el ramo correspondiente y el verificador asignado. Todo ello confirma y sella el agente interviniente. Si es rojo o naranja, va a indicar el ramo cueros, ramo madera, ramo químico. Depende de la mercadería que traes y quién va a ser el agente interviniente para después hacer el libramiento. Finalizar la totalidad de las tareas señaladas precedentemente, el agente presentador de resultar conforme los controles efectuados validarán el sistema María la transacción presentación de la declaración detallada, cambiando el estado de destinación a presentado canal naranja o rojo, o autorización de retiro canal verde, y procederá a consignar la comprobación documental conformada en el OM 2133 SIM en el sector de igual nombre mediante firma y sello y fecha para el canal verde y para las destinaciones que no correspondan a la asignación de canal de selectividad de servicio de enero,
procederá a partir del acto de presentación a la entrega del legajo al declarante sin más trámites. Para el canal verde, ¿no? Claro. El registro informático del cambio de estado establecido implica por parte del agente interviniente la conformidad con todos y cada uno de los controles antes descritos. Cuando toca naranja, el verificador actuante va a ingresar al María, deberá tomar conocimiento de los mensajes del verificador asociado a la destinación, efectuará los controles que terminan las normas de vigente e ingresará su resultado en el sistema informático María. A su vez, asentará el resultado de los controles realizados en el reverso M2133 sin sector verificación, estableciendo la conformidad o detección del trámite o detención del trámite, si así como la notificación al interesado. Se deberán asentar también los trámites pendientes que se hicieran el control y su posterior cumplimiento indicando lo previsto por el formulario o redactando lo no previsto. Esto es todo al momento de la destinación con canal naranja, ¿no? Interviene el sobrecontenedor en control documental, donde también dejará constancia de las observaciones, detenciones resultantes, asentará el título acciones al referido sector de manera clara y fundada el motivo de la detención de alguna cosa que haya, de lo que haya alguna inconsistencia, ¿no? Entonces ahí va a indicar en el sobrecontenedor. A veces la detención de algún bulto, ¿no? De algún, o generalmente no es la detención en sí de sacar de la mercadería, sino que va a observar esa mercadería si tiene un precio que no coincide. Ahí seguimos, ya seguimos. Bien. Cuando se trata de destinación e importación con más de un ítem, ahí es donde se complica, el verificador puede solicitar como colaboración e intervención de las demás secciones, ramos que estime, por ejemplo, otra es cueros crudos, cueros salados, cuero curado, entonces ahí hay diferentes ramos. Después también está trayendo otras mercaderías, aparte está trayendo látigo, fusta, Claro. terminando, o sea, ahí hay varios ítems. O sea, ahí pueden venir varias personas de diferentes ramos a darle una mano al verificador. Cuando se trate de destinación e importación de más de un ítem, entonces puede pedir que vengan personas de otros ramos. Por ejemplo, mandas madera y después también mandas hierba. Estás mandando dos cosas, ahí entran dos ramos. Finalidad de la totalidad de las tareas indica le corresponde realizará conforme al nivel documental y en el sistema informático María. Cambiará el estado de autorización de retiro, es decir, una vez que está todo ok, que verificaron todo, pasará a controlar el retiro a plaza y caso contrario bloqueará la salida de la destinación del sistema informático María dejando constancia del motivo. Si bloquea es porque encuentran alguna subfacturación o algo en el precio, bloqueará y harán un análisis más exhaustivo a fin de ver si la mercadería tiene que no se ajusta realmente a la declaración. Entonces ahí ya estamos en un problema, ¿viste? Claro. Ahí va a intervenir la unidad técnica de verificación. Como consecuencia del control documental surgen fundadas sospechas o diferencias que determinan la necesidad de efectuar la verificación física. La destinación tramitará por canal rojo, o sea, pasa de naranja a rojo, que quiere decir piso, es decir, se tendrá que bajar toda la mercadería y con el packing list controlar si realmente son las mercaderías que vos estás declarando en el sistema que fueron declaradas con las que están cargadas. Determinado por el jefe inmediato superior al verificador, asimismo el verificador dejará constancia del motivo que ocasionó tal cambio en el sector correspondiente, o sea, por qué pasó a rojo. Cuando pasa directamente a rojo, se toma conocimiento de los mensajes del verificador asociado a la destinación, es decir, que cuando toca rojo, le va a indicar al verificador por qué tocó rojo. Efectuará los mismos controles del canal naranja, los mismos, es decir, tendrá que hacer control complejo, completamente igual al naranja, pero acá ya automáticamente va a haber que hacer el control físico de mercadería en depósito o en control integrado. Es decir, que se hace todo lo del naranja más el control de calidad, especie y cantidad
Y también las observaciones, si hay diferencia en los ítems de lo declarado y, por ejemplo, los unitarios, puede ser que vos si mandás muchos ítems, algunos de esos ítems perdidos por ahí ellos pueden encontrar que hay inconsistencia entre la multiplicación de la cantidad declarada por el unitario, no da el valor FOB para ese ítem, ¿entendés? Entonces Claro, ahí, ese va a tener que pagar la diferencia de los tributos. Y por eso se va a tener que sacar muestra y ver si la mercadería, el valor de la mercadería. Realizará los controles que determinan las normas en vigencia e ingresará su resultado en el María. A su vez, procederá a sentar los resultados de los controles efectuados en el reverso a la parte de atrás, ¿no? El peso, la cantidad, la patente, el número del contenedor, el peso bruto, peso neto, rotura conforme sí, conforme no. Deberá intervenir el anverso del sobrecontenedor indicando control documental, pero también deberá dejar constancia de las observaciones de tensión resultante, todo lo mismo que el canal naranja, con clara fundada, de manera clara y fundada la detención o lo que detectó en ese ítem. En el 1993, en verificación, va a poner la leyenda verificación conforme. Si está todo bien, ¿no? Por ejemplo, ítem 1 conforme, ítem 2 conforme, ítem 3 conforme, ítem 4 conforme. Si hubiera más de un ítem. Por la totalidad de ítem, va a poner total de ítem conforme. claro, Si ponerle que es un despacho chino de un container que tiene más de 100 ítems, va a poner eh, ítem total conforme. Pero, pero no tiene que hacer su trabajo la FIP. A ver si no hubo una evasión fiscal, por eso tiene que realizar todo esto que estamos leyendo para ver si no hay evasión fiscal. No es porque vos seas un delincuente, o sea, pareciera que fuera un delincuente, pero no. ujú, Es su función, la función es controlar para que el interesado no, las dos partes están interesadas, una cobrar su tributo, que es la aduana, y vos que haber hecho que el despachante haya hecho bien su trabajo. Los ítems para los cuales no se presentare conformidad se complementarán conforme a se completarán en forma individual en el reverso, indicando ítem 2 conforme no, e indicarán la diferencia, ¿no? En la hoja a continuación respectiva de cada ítem. Va a indicar, va a mostrar qué ítem no está conforme, remarcando, ¿no? Deberá dejar claro, constancia en el OM 1993 trámites pendientes que hicieran el control y su posterior cumplimiento, indicando lo previsto y redactando los no previstos. Es decir, toda la inconsistencia, todo lo que a ellos les parezca sospechoso, ellos tienen su deber es controlar a realizar estas operaciones. Finalizar la totalidad de las tareas indicadas. Precedentemente ingresará al sistema informático María los controles efectuados y de resultar esto conforme cambiará el estado de la declaración de autorización a retiro a fin de permitir la salida a plaza, es decir, o bloqueará la salida en caso de que detecte muchos ítems o mucha inconsistencia. Si todo esto ocurre sin ningún problema, ante cualquier circunstancia, por la cual se requiere efectuar una reliquidación de tributación, te hace una reliquidación y va y pagas la diferencia en caso de detectar dos o tres ítems. Determinación de perjuicio, fiscal, multa, etcétera, sin excepción y a efecto de poder liquidar y percibir los importes generados y además la declaración inexacta, ¿no? Después, si de todo esto controles no pasa nada, entrega la mercadería, sea rojo, verde o naranja, se entregará. Anotás las resoluciones que te entrega la mercadería. En vía acuática, 258-93, vía acuática, 630 del 94, vía aérea, perdón, 258-93, vía aérea, 630 del 94, vía acuática, y 970 del 95 en vía terrestre.
su respectiva modificatoria complementaria a la impresión del formulario 2144A, autorización de la salida de zona primaria aduanera, es decir, sea el transporte que sea, se tiene que hacer la entrega de la mercadería, se hará de acuerdo al transporte y se indicará la salida de ese transporte de zona primaria aduanera o de la mercadería. Efectuado el control correspondiente, el servicio aduanero del depósito o el control de salida, el control integrado, autorizará el ingreso de la mercadería en todos los casos mediante la transacción control de salida de zona primaria, es decir, que va a permitir la salida. En caso de que te toque en mercadería con canal verde, no serán necesarias las constancias, firma y sello de su intervención en el dorso del OM1093A cuando resulte necesario efectuar algún registro. El personal aduanero dispondrá la transacción parte electrónico novedades PEM. Nada más. Cuando se bloquea, cuando corresponde detener la salida de zona primaria, el servicio aduanero del depósito, el control o la salida a la demás área de control de la FIP, podrán bloquear la salida de la mercadería mediante transacción control de salida de zona primaria, es decir, y le van a indicar que detengan la mercadería, iniciando la actuación y correspondan de respecto a las observaciones del que lo originara. Asimismo, la salida a plaza podrán encontrarse bloqueada en los términos y procedimientos establecidos en la Resolución General 1800 y sus modificatorios. Es decir, que se puede bloquear la mercadería y cómo hacer para desbloquear. No, nunca vi esto, nunca presencié esto, no te puedo dar la explicación que pasa acá. Lo único que sé del tema del bloqueo es Ok. de que esto del bloqueo puede ser que la mercadería tenga algún objeto de decomiso, ¿viste? Sí, sí. Verificación en zona secundaria. Cuando la naturaleza de bueno, cuando la mercadería es peligrosa, ¿no? Y está en una zona secundaria, se va a pedir que vaya a una zona secundaria, ¿no? Cuando la naturaleza, la variedad o el envase o el acondicionamiento de la mercadería no permite su verificación en zona primaria, la aduana pondrá que alguien especializado o un lugar especializado donde se va a hacer el control. Se traslada la mercadería sin derecho a uso porque no está todavía controlada con custodia aduanera a fin de hacer el control. Registran en el campo 2233, control en zona secundaria, la salida de zona primaria y su transporte hasta el depósito donde se efectuarán los controles. Se realizará el amparo de la asignación de importación con que fuera documentada la mercadería, debiendo iniciar la verificación de forma inmediata a la arribada esta al depósito. Esto cuando es mercadería peligrosa o mercadería que la aduana desconfía que pueda producir algún daño, ¿no? Ujú. Dice, la salida se efectuará con autorización en el OM 2233 SIM, con firma y sello del jefe de resguardo aduanero, el verificador y del... Bueno, esto en la parte de en Buenos Aires, ¿no? La Dirección de Aduana de Buenos Aires, el traslado será autorizado mediante el dictado respectivo. Estamos hablando acá del Departamento de Operación Aduanero de Buenos Aires. Cuando la verificación física no resulte conforme, el verificador podrá pedir muestra, ¿no? Elaborará el acta con el detalle de diferencia detectada y formulará la pertinente denuncia, ¿no? Falta mercadería y se considera importada para consumo, como ya sabemos, la faltante. En las aduanas del interior, primero en el punto 3 hablamos de Buenos Aires. En el punto 5 estamos hablando de todas las demás países, todo lo demás que ocurre en el país. Después en el 6 vamos a hablar de la zona frontera que es acá, Posada, el control integrado. En las aduanas del interior, ante la eventualidad de un importador solicite efectuar una operación en un lugar no habilitado, se va a un control integrado. La zona primaria hace de depósito. El jefe de la división de aduana tendrá la facultad de permitir que la misma se realice siempre que medie en causas fundadas de distancia, ¿no? Que esto vaya a un control integrado como el lado paraguayo, ¿no? Que se haga en un Sí. solo lugar
y que en el resguardo generalmente se le llama al control integrado o otro lugar habilitado de la aduana de jurisdicción eh, por el riesgo de la integridad de la mercadería deberá quedar ahí en el control integrado, bajo la custodia de la aduana, ¿no? La destinación y que utilicen esta modalidad tramitarán por canal rojo de selectividad, generalmente. La, el problema es que cuando no hay depósito y hay mercadería peligrosa y deba controlarse en un lugar que no hay depósito, generalmente va a poner el rojo, es obligatorio la revisión. Pero en el punto 6 está hablando de todo lo que él controla acá en el control integrado. Cuando se trate de mercadería que vía terrestre, sujeta a canal rojo, documentada en aduana de frontera, con lugar de descarga en jurisdicción de otra aduana, Buenos Aires, el verificador no puede realizar la verificación física en forma directa, que esto se va a efectuar en el control integrado en un depósito fuera de zona primaria. Esto no ocurre, ¿viste? El declarante podrá optar por alguno de los siguientes procedimientos. Transporte a un recinto adecuado, no hay. Para verificación se hace en el control integrado entre los dos países. Aunque dice verificación en zona secundaria, acá no hay dónde verificar. ¿Me va entendiendo, no? Sí. No, no hay dónde verificar, no hay depósitos acá. Generalmente ni el depósito de aduana fue seguro que se incendió, imagínate, Cangarupá. Y sí. Transporte a un recinto adecuado. Realmente esto, si en la práctica se basa en el mismo control integrado con Paraguay, ahí nomás hace depósito, o sea, como un tal Vallejo que mandar en contenedor la mercadería de Posada a Encarnación. No le conozco ese. Ah, tremendo, o sea, el tipo gastó una fortuna para mandar 120 bolsas en un contenedor y encima más No, el semi. no, Pero no, no le conozco. Este es el que le conozco al Rademac, este que tira el ancla ahí en el borde del puerto. el borde del puerto y queda enganchado, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo este Rademac, güey. Sí, bueno, sabes lo que es. Te ha hecho un corol. Bueno, Ni dice, Ringo tiene esa locura en la cabeza. no, Ringo está acostado ahí en su cama. El verificador que realiza el control físico dejará constancia de su intervención con fecha, firma y sello en la documentación correspondiente. Dice, la aduana de registros regularizará los registros informáticos de los controles efectuados. Tramitaciones, destinación e importación registrada mediante sistema SIDIN-DUA. Esto, no, esto es por si cae la luz, ¿viste? En los casos, todos van por canal rojo. El SIDIN, este DAP, DPAD, era el sistema que hablaba Gusetti, ¿te acordás? Sí, Que era que vos llevabas a la aduana, le ponían. Ese era el SIDIN. Después vos tenés que volver a cargar en el sistema, o sea, doble de registro otra vez, tenés que tramitarán todos los casos por canal rojo. Procedimiento para pagar y garantizar. Bueno, acá viene lo lindo. ¿Cómo se paga? Puedes pagar por nota de redacción, vos puedes pagar podés pagar por medio del sistema María, Banco, su cuenta María, puedes pagar una boleta Banco Nación y anexar al despacho y después llevar el sobre. Podés liquidar en liquidación manual. Después la L-MANE es la que te hace, en caso de que un ítem esté, calculen que esté mal, le hacen una L-MAN, liquidación manual, y paga la diferencia. Esto por parte del personal aduanero. Las liquidaciones manuales podrán ser a pagar o a garantizar y se generarán en forma previa de posterior al libramiento a la mercadería. Esto no impide que se libre, pero pagas. Si la liquidación se genera en forma previa al libramiento a la mercadería, es decir, que lo hace el despachante por medio del sistema de liquidación manual, debe encontrarse estado pagado o garantizada y la diferencia nomás se paga la diferencia. La obvio. dependencia aduanera deberán emitir y entregar a los usuarios el comprobante de pago de cada liquidación manual
la dependencia banera, ¿no? Deberán emitir y entregar al usuario el comprobante de pago de cada liquidación manual, es decir, que te van a generar, vas a tener que generar una nota, el pago de la diferencia, vamos eliminando contenido. Cuando se ignora contenido, dentro del plazo emitido en el artículo 221, la misma se efectuará con el formulario 1633. Esta anotate, ¿viste? La misma se efectúa por el formulario OM 1633 y se presentará por triplicado conjuntamente con el documento de transporte endosado a favor del mandatario. Intervenciones aduaneras. Dice, se verificará la correcta integración. Estamos hablando de llenando contenido, ¿no? Pasamos llenando contenido, vamos a intervención aduanera. Cuando verificará la correcta integración de la firma, el documento de transporte y el endoso respectivo del certificado por la DGA, reintegrando al interesado el ejemplar triplicado del llenando contenido, ¿no? Ujú. Fechado y firmado por la agente aduanera, tal define ingresar al sistema informático María a través de transacción registro de solicitud para poder saber cuándo se va a hacer la toma. Bueno, después viene autoliquidaciones, bueno, instrucción general, sin motivo específico, instrucciones, bueno, la autoliquidación es la que liquida en el SIM, a efecto de permitir que los documentantes o usuarios puedan pagar, no oficializar una gama de operación y pagar dentro del sistema informático María. Estos pagos no quitan que después la aduana en Canal Naranja te haga una liquidación manual y pague la diferencia si creen que alguno de los ítems está mal pagado. En principio de estas transacciones permitir que los documentantes puedan efectuar las declaraciones registrando autoliquidaciones, por ello de la base imponible tributaria, o sea, pagando por sistema María. Cuando, como consecuencia de la aplicación de regímenes, que el motivo de autoliquidación invocado en el registro resulte de la obligatoriedad de presentación de algún tipo de certificación, por el módulo informático, el documentante asumirá el compromiso de declaración del mismo invocado en la tabla de certificado a presentar al código de certificación que se trate, es decir, otro documento oficial. Vos tenés que buscar en otros documentos, ¿viste? Realmente esto no ocurre, pero puede ocurrir en algunas operaciones, por ejemplo, cuando va a regla 2A. Según se trate de Ok. documento a presentar a la oficialización o al libramiento, de lo que hablábamos, te falta documento, algún documento, por ejemplo, otro documento de oficialización, otro documento de libramiento, es decir, vos cuando vas a presentar documentos que no te pide el sistema, pones esta opción, otro documento de libramiento, para poder presentar otros documentos como SENASA, INAL, ATMAT, entonces pones esto otro documento al libramiento. Ujú. Según se trate de documento a presentar a la oficialización o al libramiento, hay algunos que, como el origen, te va a pedir CIEM de COSUR a la oficialización. Eso es obligatorio y el número. Y otros que no te Claro. pide, y lo que no te pide el sistema, eso lo vas a hacer por medio de, estás obligado a presentarle cuando lleves el sobrecontenedor. La metodología de registro tendrá vigencia hasta tanto el régimen particular que fuere motivo de la autoliquidación se concrete en desarrollo específico que permite incorporarlo al régimen general, quedando a partir de ese momento desvinculado de la metodología en trato. Es decir, que esto, hoy en día, esto que habla acá ya está, se paga todo del sistema. Del 99 acá ya pasaron 2019, 2009, 20 años, o sea que todo lo que habla acá ya se aplica ya de manera automática. La Claro. autoliquidación no excluye el tratamiento normativo que le cabe por régimen general a la mercadería, sino que constituye una herramienta capaz de solucionar el elemento particular. Es decir, que si ellos creen que uno de los ítems, por la multiplicación que ellos hacen de los algoritmos, está mal pagado, ellos te van en el sobrecontenido va a indicar que el ítem 2 deberá, la reliquidación manual indica que deberá pagarse, en vez debió de pagarse
400, debió pagarse $480 y no 450. Entonces vas a ir a pagar los $30 restantes, vas a llevar te van a generar la nota de liquidación manual. Esa nota vas a llevar al banco con una nota de pago, vas a pagar y vas a presentar y va a permitir el libramiento. Ujú. Es decir, que siendo obligatoria la introducción de la unidad técnica de verificación en los registros efectuados, estos de la unidad técnica son los que van a hacer la liquidación manual, ¿viste? Están excluidos del canal verde de selectividad. Todas las mercaderías que van al canal rojo naranja interviene la UTB, salvo el canal verde. El documentante deberá registrar en su ingreso al sistema, su ingreso al María la autoliquidación con motivo específico, en peso, en dólares, en saldo pendiente, en que encuadra su destinación. Es decir, o a la autoliquidación sin motivo específico, liquidación sin motivo, liquidación sin motivo. Eh, liquidación sin motivo, o sea, o liquidación sin motivo. Acá es LML, cero. Liquidación sin motivo. Cuando hubiera sido autorizada, la invocación de los códigos de ventaja, autoliquidación no invalida el registro de los demás códigos de ventaja. Autoliquidación quiere decir que vas a pagar de sistema. Autoliquidación controlada. Es aquella que en los conceptos de tributación y sus alícuotas a pagar son fijadas por el declarante, o sea, desde la cuenta María, por la base imponible, el cálculo de liquidación y pagando de sistema informático integrado. O sea, tenés plata en autoliquidación libre, la que haces una boleta. La tributación de la alícuota a pagar base imponible son fijadas voluntariamente por el declarante efectuado en el sistema simple cálculo de liquidación que surge como resultado de los mismos. El despachante, por cualquiera de los tipos de autoliquidaciones, deberá mencionar a través de los códigos preestablecidos por tabla de opción el motivo invocado para efectuar la autoliquidación, constituyendo tal mención por parte de la declaración comprometida de la destinación registrada, por la cual asume en ese caso de las obligaciones que impone la reglamentación. Es decir, vas al banco y pagas si es poquito el monto. Claro. Todo esto que leímos, o sea, motivo de destinación e importación con tratamiento normativo tributario no previsto en el régimen general SIM, ni en autoliquidación en motivo específico, es decir, que no está dentro del SIM cómo pagar estas operaciones, vos generás una boleta de pago, te vas a la aduana y consultás para el tema de estos pagos. Por ejemplo, las muestras. Objeto. Usar la presente autoliquidación como una herramienta que permita el registro de aquellos casos de excepción comprobados por el servicio aéreo que no tienen tratamiento a través del régimen general SIM o de las demás autoliquidaciones de motivo específico en vigencia. Las muestras. Condiciones. Se requiere autorización previa a la aduana ante quien se documente la destinación. En todos los casos que hubiera autorizado la registración a través de la herramienta informática, su uso quedará invalidado una vez logrado el procedimiento que se hace referencia. Bueno, una vez que todo esto ya avanzó, hoy ya no hay más, hoy se liquida todo y si es un monto pequeño se va y se paga en el banco. Metodología, usuario externo. El interesado mediante la aduana, ¿no? Donde pretende registrar la destinación, la autorización para documentar por la autoliquidación describiendo los motivos de excepcionalidad y su falta de tratamiento por el régimen general SIN. O sea, no está dentro del María cómo pagar estas operaciones. Vas a la aduana con una nota, la aduana te genera un web de pago, por ejemplo. ¿Esto sabe con qué ocurría? Con lo que era antes la ventanilla electrónica de pago. Hoy ya existe la ventanilla electrónica. Todo esto Sí. que vemos acá. Esto todavía no estaba la ventanilla de pago. Así que bueno. Eh, ¿Qué hora tenemos? Van a ser las 10. Sí. Y dejamos acá y seguimos mañana, ¿te parece? Sí, sí, José, no hay drama. Así descansar un poco. Ujú. Bueno, Sí, entonces mañana seguimos con tránsito para no confundir. Hoy vimos todo lo que consumo vimos hoy.
Mañana le agarramos tránsito, después y vemos temporaria. Porque quiero explicar, Dale, no quiero mezclar todo esto, ¿viste? Y que no hagamos una ensalada. Entonces, quiero el tránsito, ¿viste? Que acá empieza importaciones, gente, transporte aduanero, empresa extranjera, bueno, todo, explicar bien todo esto. Y no quiero, ¿viste? Que mete mucha información porque mañana vamos a meterle el crudo a esto. sí, Jorge Negro. Bueno, te cierro acá entonces. Dale, sí, sí. Mañana sí le damos, querés mañana sábado de 22 a 0 mañana, o hasta donde podamos. Ujú. O sea, mañana que es sábado, si tiene que salir. No, no, no es importante. Bueno, entonces mañana le metemos. Sí, sí, Pero vos ahora descansar, no vaya a estar leyendo ni nada. Mañana le metemos ficha. sí, Jorge, dale, ¿Listo? Te dejo descansar entonces. dale, Jorge. ¿Listo? Hasta mañana. Nos vemos, chau, Jorge.